Y en esta ocasión, hermano, quiero predicar acerca de el proceso del arrepentimiento. Y me da risa porque era algo que estábamos comentando con nuestros hermanos, entre bromas y así. La predicación la tenía ya desde antes, no fue ahora, no se me ocurrió. Después de la plática ya la tenía. Entonces, creo que a veces como cristianos, hermano, no hemos aprendido la diferencia entre tener una conciencia de pecado y una convicción de pecado. Y dentro del proceso del arrepentimiento, estos son dos puntos diferentes y que son importantes que los tengamos presentes. Tocaré esos 3 puntos: conciencia de pecado, convicción de pecado y el fruto de arrepentimiento. Amén. Entonces vamos a orar. Amado Dios, le damos gracias porque usted es bueno. Gracias por la vida de cada uno de sus hijos que hoy se dieron cita en este lugar. Yo le pido, mi Señor, que usted hable hoy a nuestra vida y a nuestro corazón y nos lleve a un genuino arrepentimiento. Que usted, Padre, toque nuestro corazón y nos permita tener esa convicción de pecado que nos lleve a un verdadero arrepentimiento, mi Señor, y a tener frutos dignos de Él. En sus manos, Señor, pongo mi vida para que usted sea poniendo esa palabra adecuada, que no sea, Señor, palabra vana, sino que sea usted hablando directamente a nuestro corazón, Señor, conforme a nuestra necesidad. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues el proceso del arrepentimiento, cuando nosotros, hermanos, realmente estamos arrepentidos, hay una conciencia de pecado, sí, pero no es lo mismo, hermano, tener conciencia de pecado que arrepentirme. Conciencia de pecado es que yo sé que hice algo mal, pero eso no quiere decir que estoy arrepentida de lo que hice. Conciencia de pecado es que yo puedo, pues sí, reconocer, ¿no?, que fallé, pero no pasa de ahí. Y no es suficiente con saber que hice mal. Cuando yo sé que hice mal, a veces hay culpa, otras veces hay vergüenza, otras veces estamos estancados porque no avanzamos, porque es que me equivoqué. Otras veces nos damos cuenta que no hay cambios, que esa persona que sabe que hizo mal no cambia. Vamos por favor al Salmo 16:7. Salmo 16:7. Para que aparezca, si no, no va a aparecer. Amén. Salmo 16:7. Ya se salió de todo. Ya regresó. ¿Dónde está? No la encuentra. Ahora enter. Allá en el texto. Amén. Dice la Escritura: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Cuando nosotros tenemos esa conciencia de pecado, es cuando, como les decía, podemos reconocer que hemos fallado. El Salmo 51:3 también dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Pero tenemos el ejemplo en primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 30. Tenemos un ejemplo claro de lo que es tener conciencia de pecado, sin cambio. Primer libro de Samuel, 15:30. El 19
17. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño a tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes hice bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Entonces aquí Samuel está confrontando a Saúl por haber dejado vivos al rey y a lo más gordo de los animales, aunque se le había dicho que no dejara nada vivo. Entonces aquí Samuel confronta a Saúl y Saúl dice: no hice lo malo. Ya en el 30, ahora sí vamos a ir al 30, por favor. Él reconoce, él tiene esa conciencia de decir: bueno, sí, la regué. Pero dice: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Aquí estamos viendo cómo un Saúl, a pesar de tener esa conciencia de pecado, no hay un cambio en él. Él no decide hacer ahora lo bueno ante los ojos de Jehová, no se arrepiente por lo que había hecho mal. Bien podía Saúl tomar al rey y matarlo en ese momento, o sacrificar a los animales que habían traído vivos. Pero él dice: no, deja eso. Vamos y tú hónrame delante del pueblo, de los ancianos, para que ellos vieran que Saúl tenía el respaldo de Dios, porque para eso quería a Samuel. Entonces aquí vemos que este hombre, a pesar de que se es confrontado con su pecado, y él mismo dice: bueno, sí, pequé, pero no hay un arrepentimiento, no hay un cambio en él. Él lo único que estaba buscando era la gloria de los hombres, por eso dice: ven y hónrame delante de los hombres, de los ancianos de mi pueblo, delante de Israel, y vamos para que adore allá a Jehová tu Dios. Aquí nosotros podemos ver eso, y yo creo que muchos de nosotros en alguna ocasión de nuestra vida, no sé a cuánto les ha pasado, que saben que hicieron algo mal. Y a lo mejor puedes decir: no, sí la regué, pero no hay un cambio. No tomamos la decisión. Hemos visto a través de los temas anteriores que se habían estado tocando dentro del discipulado 1, el arrepentimiento es cambio. Cambio de dirección, cambio de pensamiento, cambio de disposición mental. Cuando nosotros tenemos una convicción de pecado, una conciencia de pecado, pero no hay un cambio en nuestra manera de pensar, si yo pienso: sí, es que hice eso, pero lo hice porque el pueblo quería. En este caso, Saúl eso estaba argumentando. Dijo: no, yo hice lo que Dios me mandó, pero el pueblo, dice en el 20, antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová Dios en Gilgal. Entonces aquí él está justificando sus acciones, no está diciendo: yo hice lo bueno, pero el pueblo, ellos hicieron eso, yo hice lo que me mandó a mí Jehová. Y a veces nosotros podemos argumentar: no, es que yo estoy obedeciendo, pero el hermano, lo que decíamos el domingo, ¿no? Es que ellos, otro tiene la culpa, no soy yo. Yo sí hubiera cedido, pero es que él va a pensar que tiene la razón. O yo, pues sí quiero cambiar, pero mis hijos no me dejan, porque son bien rebeldes. Yo, en este caso, ¿no? Es lo que está argumentando Saúl. Yo hice lo bueno, el pueblo es el que es el culpable. Y en este caso hay una conciencia de que hizo algo mal.
Mientras estaba meditando en la palabra del Señor, yo decía, Señor, ¿cuántas veces somos conscientes? O sea, siendo hijos de Dios somos conscientes que la hemos regado, que hemos fallado, que nos hemos equivocado y aún así no cambiamos, aún así no hay un cambio genuino en nosotros. Seguimos cometiendo los mismos errores, seguimos haciendo las mismas cosas, las cuales ya sabemos que están mal. Y yo le decía, Señor, ayúdanos a tener un verdadero arrepentimiento, porque no es suficiente con tener una conciencia de decir, sí, hice algo mal. No es suficiente con saber que lo hice mal. Debe haber un cambio, porque es a lo que nos llama el Señor. El cambio viene cuando hay una convicción de pecado. Es el reconocimiento de que pequé, sí, pero deseo y sé que necesito ser perdonada. Cuando yo tengo una conciencia de pecado, solamente sé que la regué. Pero cuando hay una convicción de pecado, es cuando sé que la regué y deseo y sé que tengo la necesidad de que me perdonen. El mismo caso de David diciendo, mi pecado está siempre delante de mí, pero David lo estaba haciendo diciéndose, así soy consciente y mi misma conciencia me acusa todo el tiempo de que hice mal, está presente delante de mí, pero en él sí había un cambio. Voy a leer el 51, 1 al 4 de los Salmos. Aquí David está siendo consciente de que él pecó, pero también hay una convicción en él. Salmos 51, del 1 al 4. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Ahí hay una conciencia. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Porque dice, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Aquí David no solamente está siendo consciente de que pecó, está pidiéndole a Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. O sea, me equivoqué, la regué, lo que hice estuvo mal, pero necesito que me perdones, necesito tu perdón. Y aquí está diciendo él, porque contra el primero que yo pequé fue contra ti, a ti te ofendí. Dice, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Independientemente de lo que pueda decir el pueblo, como en el caso de Saúl que estaba diciendo, ven tú, hazme quedar bien delante del pueblo. Aquí él no está diciendo eso, aquí está diciendo que él quiere hacerlo puro, pero delante de los ojos de Dios. Dice, he hecho lo malo delante de tus ojos. Aquí David está haciendo una conciencia y una convicción en él hay un cambio verdadero, él quiere realmente, porque finalmente él dice, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él está hablando de algo que no tiene. Cuando nosotros, hermano, cometemos algún pecado, si el Espíritu Santo no te convence de que eso está mal, tu misma conciencia te acusa. Tu misma conciencia está ahí para decir, eso que hiciste está súper mal. Y viene a nosotros una culpa, una tristeza, que dice la Escritura que hay dos tipos, ¿no? Una tristeza según Dios y una tristeza según el mundo. La tristeza según Dios produce en nosotros, ¿qué? Arrepentimiento para vida. Pero la tristeza que es según el mundo dice que produce muerte.
Es esa tristeza que te hace decir, no, es que ¿a qué voy a la iglesia? Soy un hipócrita, porque hice esto, pero no hay en mí el deseo de dejar de hacerlo. Es que me gusta. O sea, estoy consciente que está mal, pero lo quiero hacer. O sea, me gusta. Y no hay una convicción de pecado. Cuando nosotros tenemos esa convicción es cuando nosotros miramos el pecado desde los ojos de Dios. Como Dios lo mira, eso que Dios odia, tú también lo detestas. Porque tú entonces puedes mirar, aquí vemos a un David mirando su condición y diciendo, perdóname, ten piedad de mí conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Entonces aquí vemos un cambio en él. No solamente hay una conciencia, sino también hay una convicción. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 17. Aquí también vemos otro ejemplo acerca del mismo David. Después de que él censó al pueblo, dice que Dios le pidió 3 castigos, que cuál elegía él. Él eligió que el ángel de Jehová pues matara, ¿verdad? Entonces, cuando esto pasa y David mira cómo está muriendo el pueblo por causa de un pecado que él cometió, y dice, y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé. No solo hay conciencia de pecado, note la diferencia. Yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí. Hermano, cuando nosotros le decimos al Señor, detén tu mano, ellos no hicieron nada, vuelve tu mano contra mí. ¿Usted alguna vez ha hecho una de esas oraciones? ¿En algún momento usted le ha dicho al Señor, castígame a mí? No me conteste. Pero realmente, hermano, esta es una convicción de pecado. Porque no solamente estoy consciente que lo hice, sé que hay consecuencias. Y yo recuerdo hace algunos años, mi hijo el mayor iba en primero de secundaria y un día, no sé por qué, solo Dios lo sabe, estaba yo parada ahí junto a su cama y comencé a orar y empecé a sentir mucho dolor, como si mi hijo fuera a ser un alcohólico, muy fuerte. Yo empecé a clamarle a Dios y le dije, no, por favor, yo sé que yo he pecado y yo sé que mi esposo también ha pecado, pero yo te pido, tu palabra dice que cada uno morirá por su pecado. Y yo te pido que tengas misericordia y no permitas esto. Hoy, hermano, no puedo decir que mi hijo es alcohólico como tal, pero sí ha tomado. Y yo entonces recuerdo, porque en ese tiempo no, pues yo creo que no pasaba ni por su cabeza, pero yo sí recuerdo esa oración en la que le dije, yo pequé, pero que mis hijos no paguen por mis errores. Yo me equivoqué. Sin embargo, he entendido con el tiempo que las áreas en las que nosotros fuimos débiles como padres es un área que nosotros dejamos fracturada y que nuestros hijos están expuestos a poder fallar en esa área. No quiere decir que por el pecado de mi esposo o el mío, hoy mi hijo está en esa condición. Quiere decir que esa era una área vulnerable, pero que mi hijo tenía la decisión de decir sí
o no. Es algo que tenemos que entender. En esa área en donde tú eres débil, esa es una área vulnerable para tus hijos. Pero tus hijos pueden decir no. Tus hijos pueden romper con esa situación y cambiar tal vez ese dictamen de, no sé, si el padre es alcohólico, pues el hijo también, si el padre es mujeriego, el hijo también. No tiene que ser así. Pero también está no solamente en nosotros, en dejarles a nuestros hijos áreas que estén siendo restauradas por Dios, sino también en nuestros propios hijos, de tomar sus propias decisiones y de decir no. Porque, por ejemplo, yo tengo un padre que fue alcohólico y yo jamás quise tomar. Sí he probado, no voy a decir que no, sí lo probé, pero yo tomé la decisión de decir no. Porque mi papá fue alcohólico, yo lo veía, pero yo tomé una decisión. A diferencia de otros de mis hermanos que tomaron un camino diferente. Entonces, esto nos muestra que la palabra es muy clara cuando dice que cada uno morirá por su pecado. Podemos estar expuestos y podemos a lo mejor tener hasta malos ejemplos, pero eso no quiere decir que estás condenado a hacer lo mismo. Cuando Dios viene a traernos a libertad y nos trae a nosotros esa oportunidad de hacer las cosas diferente. En este caso nosotros vemos a un David que está viendo la condición del pueblo que estaba sufriendo por algo que él hizo, y entonces dice: te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre, contra la descendencia, es decir, ¿no? Entonces aquí vemos a un David que no solamente está consciente de su pecado, no solamente está viendo las consecuencias, sino que está viendo un cambio en él de decir: Señor, voltea hacia mí. O sea, deja al pueblo allá, porque este pueblo no fue el que pecó, fui yo. Voltea hacia mí. Casi echa tu ira, descarga tu ira sobre mí. Eso le está diciendo David. Y entonces aquí nosotros podemos ver a un David que está siendo consciente del pecado, pero también hay una convicción en él. ¿Cómo sabemos, hermano, que realmente nos arrepentimos? ¿O cuáles son esos famosos frutos dignos de arrepentimiento? ¿A qué les suena, hermano, un fruto digno de arrepentimiento? ¿A qué les suena? Porque decimos que el arrepentimiento es cambio, pero un fruto, ¿qué podría ser? Tengo un ejemplo en la diferencia que hay entre Saulo y Pablo. Creo que es muy claro porque nos habla de que no solamente hay un cambio, sino que hay un avance. Por ejemplo, si tú te sentabas en la iglesia católica y ahora vienes y te sientas a esta, eso no es un fruto digno de arrepentimiento. Solo te cambiaste de asiento, pero no hay un cambio de vida, que es lo que de verdad debería de pasar. Te cambiaste de maceta, pero el fruto es la naturaleza misma. Por lo tanto, es necesario, hermanos, que en nosotros haya cambios genuinos. Vemos, por ejemplo, a un Saulo. ¿Cómo era Saulo? Dice que él era perseguidor de la iglesia, que él se metía a las casas por los cristianos, los sacaba de las greñas y los mataba.
que cuando mataron al primer mártir de la iglesia, él estaba presente y estaba consintiendo en su muerte. Vemos a un Saulo entonces que era un hombre de ley. Él vivía conforme a la ley, sabía la ley y enseñaba la ley. Ese era Saulo, el que perseguía a la iglesia, mataba a los cristianos, estaba en contra del mensaje del evangelio, porque para él era una aberración lo que estaban diciendo. Él daba muerte a quien se opusiera a la ley, fue perseguidor de la iglesia y odiaba a los creyentes. Ese era Saulo. Cuando él tiene un encuentro con el Señor camino a Damasco, dice que él iba por un camino y de repente hubo un resplandor que lo hizo caer de rodillas. Entonces él se quedó como ciego y entonces dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Escuchó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ese fue el encuentro que tuvo Saulo de Tarso con Jesús, porque dijo: soy Jesús a quien tú persigues, le dijo el Señor. Entonces vemos después de esto un cambio verdadero en él. No solamente hubo una conciencia de que lo que estaba haciendo estaba mal, sino que hubo también en él un cambio verdadero. Él dejó de perseguir a la iglesia para establecer iglesias. El apóstol Pablo es el que empieza a levantar iglesias en Éfeso, en Corinto, en Galacia, dice que en todo el mundo conocido, el apóstol Pablo levantó iglesias. Puso ahí a los pastores, puso ancianos y les dio la doctrina. Y aún estando encarcelado, mandaba las cartas que son las que tenemos en el Nuevo Testamento, lo que leemos como primera a los Corintios. Esas son las cartas que él mandaba para traer corrección a la iglesia, para decirles qué debían de hacer con los hermanos que estuvieran en algún pecado. El apóstol Pablo no se detuvo porque estaba encarcelado. Aún estando encarcelado, el apóstol Pablo siguió trabajando en las iglesias, corrigiendo lo deficiente. Él formaba ahora a cristianos. Y no solamente eso, dice que él tenía, y dice: yo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Es todo lo contrario a lo que era Saulo. Dijimos que Saulo mataba a los cristianos y él dice que formaba a Cristo en los nuevos creyentes. Vemos a un Saulo que estaba en contra del mensaje del evangelio, mientras que vemos a un Pablo que puso la doctrina en cada iglesia. También dice que daba muerte a quienes se opusieran a la ley, mientras que el apóstol Pablo engendra nuevos ministros y los coloca en su lugar dentro del cuerpo. Entonces el apóstol Pablo nos muestra realmente cuáles son esos frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué estabas haciendo antes de Cristo y qué estás haciendo ahora en Cristo? Debe haber un cambio en tu vida, debe haber un cambio en nuestra vida. Y a pesar de que hayamos nacido en una iglesia, en una casa donde siempre han sido cristianos, eso no quiere decir que porque nació en esa casa ya es cristiano. Esa persona debe de tener un encuentro personal con Cristo y debe pasar por ese proceso también de arrepentimiento, por tener una conciencia de pecado, una convicción de pecado y comenzar a tener frutos dignos de arrepentimiento. Vemos entonces a un Saulo que persigue a la iglesia, mientras que él es perseguido por causa de la iglesia, el apóstol Pablo. El mismo hombre viviendo las cosas opuestas a las que él estaba haciendo antes. Antes, él odiaba a los creyentes. Pero después vemos a un apóstol Pablo diciendo: por tanto, daré todo lo que tengo y aún a mí mismo.
por amor a ellos, aunque amando más, yo sea amado menos. Entonces, eso nos muestra realmente qué es el arrepentimiento. El apóstol Pablo nos muestra con su vida lo que es un verdadero arrepentimiento. Nos muestra que no es suficiente con que él supiera que la ley no solamente se trataba de letras, sino que se trataba de vivirlo. El apóstol Pablo comienza a vivirlo y él mismo dice que él quiere padecer los mismos padecimientos que nuestro Señor Jesucristo. Él mismo lo dice. Dice llegar a ser semejante a Él en su muerte. Y precisamente por eso muere el apóstol Pablo, por estar en defensa de la gracia, en defensa del Evangelio, en defensa de lo que él ahora sabía que estaba bien. Y hermano, ninguno de nosotros hemos padecido tanto como padeció el apóstol Pablo. Ninguno de nosotros podemos decir que hemos sido perseguidos, que hemos estado asolados, que nos han golpeado, que hemos estado como náufragos, que hemos estado en ayunos, en desvelos, en todas esas cosas que el apóstol Pablo menciona. Nosotros no podemos decir que las hemos padecido. Y a veces con la misma vida que nosotros tenemos, a veces creemos que ya sufrimos demasiado por el Evangelio, hermano. Y muchas de esas cosas tienen que ver con nuestras propias decisiones. Yo no sé, hermano, si en este punto usted considera que solamente ha tenido conciencia de pecado sin convicción, o que ha tenido conciencia de pecado, convicción de pecado, pero aún no hay fruto de arrepentimiento. Es algo que debe suceder en nosotros. Ese proceso debe ser sí o sí. Todos nosotros como hijos de Dios, porque cuando en nosotros hay un cambio, un verdadero arrepentimiento, entonces verdaderamente podemos decir que Cristo vive en nosotros. Porque ahora miramos a través de los ojos de Cristo. Porque ahora lo que Cristo aborrece, yo también lo aborrezco. Y no puedo vivir compartiendo dice, la mesa de comunión y la mesa de los demonios. Yo no puedo, hermano, vivir como antes de llegar a Cristo y decir que soy cristiana solo porque vengo a un lugar y me congrego. Eso no me hace cristiano y no me hace diferente. Lo único que nos hace diferentes es que podamos tener frutos dignos de arrepentimiento en nuestra vida cristiana. Lo único que nos hace diferentes es que nosotros verdaderamente empecemos a cambiar nuestra actitud, nuestro carácter, que la gente de verdad pueda ver en nosotros algo diferente para bien. Porque en alguna ocasión me encontraba una señora y me decía, oye, ¿por qué cuando van a esa iglesia cambian? Y yo, yo dije, órale, ¿no? Si se está dando cuenta de que Cristo cambia. Y yo le digo, ¿cómo? ¿Para bien o para mal? Y me dice, no, para mal. No, hermano, pues ya ni dije nada, ¿qué voy a decir? Dice, sí, porque mi hija allí ya empezó a ir y ahora, no, es bien enojona. Y, sí debe haber cambios, hermano. Pero esos cambios deben de ser para edificación de otros y de nosotros mismos. Amén. No que digan, no, pues antes era bien alegre y ahora es bien amargada. Es que antes iba al baile y ahora ya no quiere. Y no le estoy diciendo váyase al baile para que no digan, no. Simplemente podemos estar en el mismo lugar y no estar haciendo las mismas cosas. Y se ve un cambio. Porque también recuerdo en una ocasión que estaba en la casa de mis papás, había una reunión, no me acuerdo de qué, llegó una de mis primas, yo hacía mucho tiempo que no la veía,
Entonces ella está sentada y yo me siento a un lado de ella y le digo, hola, y así, ¿no? Y entonces ella, con su cara así muy seria, y yo así, hola, y entonces ella, hola, Dios te bendiga. Y yo, Dios te bendiga. Y entonces, le digo, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Ok. Y ya mejor me paré y me fui, ¿no? Y entonces mi hermana me dice, no, es que dice mi tía que qué relación la luz con las tinieblas. Le dije, pues que se acerquen a la luz porque no te pases. O sea, ¿qué es eso? Si Cristo está en ti, ¿como por qué estás con tu jeta? O como por qué no puedes saludar bien. ¿Eso qué tiene que ver que Cristo está en ti? O sea, entonces tú me estás diciendo que Cristo es un amargado. Tú me estás diciendo que Cristo... o sea, tú me estás hablando de otro Cristo para pronto. Porque yo me acuerdo de un Cristo que fue a la mujer... aquella mujer que dice que fue encontrada en adulterio y Jesús no se alejó de ella ni le dijo que Dios te bendiga. O sea, no, todo lo contrario, dijo, ¿dónde están los que te acusaban? No, ninguno, ni yo te acuso, vete y no peques más. Yo recuerdo a un Jesús acercándose y dice que andaba ahí entre las rameras y eso, y por eso era criticado. Pero nosotros ahora, o bueno, estas personas que a veces uno dice, o sea, está bien que seas santo, pero eso no quiere decir que porque te juntes con una persona o porque le hables a una persona o porque saludes a una persona ya vas a dejar de ser santo. O sea, ubícate. ¿Qué te pasa? No, o sea, Jesús estuvo aquí en el mundo y no se contaminó con el mundo. Él vino a hacer un cambio radical dentro del mundo. Un solo hombre hizo todo ese cambio. Y se supone que cuando Cristo se va, nos deja su Espíritu Santo para que ahora ese cambio lo hagas tú y lo haga yo en este mundo. Y que Jesús no está muerto. Jesús vive a través de ti y a través de mí. Entonces Cristo se multiplicó y ese cambio que hubo en el mundo debería de seguir sucediendo. Pero a veces creemos que solamente es apariencia. Porque, o sea, a veces solamente físicamente nosotros creemos que debe haber esos cambios, ¿no? Ya es que ya no usa pantalón, ya usa falda, ya cambió. No, eso no es realmente lo que debe cambiar en ti. Lo que debe cambiar en ti es tu corazón, tu manera de mirar a los demás, tu misericordia para con ellos, la justicia con la que ahora tú te mueves. Esos son cambios en tu vida y frutos dignos de arrepentimiento, porque tú consideras tu condición. Y cuando tú miras a alguien que está en pecado, no lo miras como, ay, ese pecador. Más bien lo miras como lo que tú fuiste. Y decir, yo estaba en esa condición. Gracias, Padre, porque me salvaste. Dame palabra para que Él también te alcance, para que Él también te conozca. Eso es un fruto digno de arrepentimiento que debe de estar sucediendo en nosotros, hermano. Que debemos de estar viviendo todos nosotros en ese proceso todos los días, de ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Lo que creíamos que estaba bien y que no era así, porque la palabra nos ha mostrado o nos muestra qué es lo que está bien y lo que está mal. Entonces ahora decimos no. O sea, yo hacía eso, pero no sabía que estaba mal. Ahora sé que está mal. ¿Y qué hay? No solo una conciencia, hay un cambio. Lo hice, pero ya no. Ya no. Ahora, ¿qué voy a hacer? Lo contrario. Si yo andaba acercando a la gente y hacía mis pachangonas, ahora sí voy a reunirlos, pero para darles algo, para compartir algo de lo que Dios ha hecho en mí. Y puede ser una conversación muy natural, hermano. No necesitas como que sacar tu Biblia, porque a lo mejor van a decir, qué tranza, ¿no? Y se van a ir. Pero si tú convocas una comida y dentro de esa comida puedes decir, estoy agradecida con Dios, porque Él ha cambiado mi vida, porque Él ha hecho cambios en mí, en mi familia. Y hoy yo quiero compartir contigo eso que Dios ha hecho en mí. Suficiente.
y no tuviste que irte a un curso teológico para hablar del Cristo que se movió en ti, que hizo algo en ti y que cambió algo en ti, para que tú lo compartas. Entonces esos son frutos dignos de arrepentimiento. Que nosotros verdaderamente estemos haciendo lo contrario a lo que estábamos viviendo. Es que ella siempre organizaba las fiestas y ahora ya no hace nada, es bien marra, creo que ahora ya no nos quiere dar nada, nomás a sus hermanos. A veces dicen así, ¿no? No, pues ahora ya nomás anda con sus hermanos. Pero no, hermano, comparte también con otros, y es una manera muy práctica de compartir el evangelio, hablando de lo que Dios ha hecho en ti, nada más. No les hables de lo que, es que fíjate que en fulanito de tal le pasó esto, y fulanito y menganito, y él se va a decir, yo ese ni lo conozco, y a mí eso qué. Pero cuando ellos te conocieron cómo eras tú y cómo ahora eres, entonces ellos dicen, a ver, dame de eso que tomaste. Pues tomé a Cristo y lo puse en el centro de mi corazón. Amén. Póngase sobre sus pies, hermano. Y yo espero que cada uno de nosotros verdaderamente podamos estar viviendo este proceso. Que en nosotros no solamente haya conciencia de que hacemos mal, de que nos equivocamos, de que fallamos, que haya un cambio verdadero. Que haya una conciencia de que necesitamos que Dios perdone eso que hicimos. Porque quizá, hermano, por ahí todavía haya algún pecado del que jamás le pediste perdón a Dios. Tal vez solamente dijiste, bueno, pues ya borrón y cuenta nueva, Él sabe. Pero tal vez es algo que Dios está trayendo a la memoria a decirte, oye, acuérdate que hiciste esto. Y David no solo se acordó, sino que le pidió al Señor, conforme a la multitud de tus misericordias, borra mis rebeliones. Y necesitamos pedirle al Señor que perdone todas esas cosas que puede haber ahí en nuestra vida. Quizá cosas que nunca le hemos pedido perdón por vergüenza o por lo que sea, pero que si el Espíritu Santo ahora lo trae a tu memoria, puedes tú solamente pedirle, Señor, perdóname, cámbiame, renuévame, restáurame, vivifícame. Padre, hoy entendemos que no es suficiente tener conciencia de pecado. Necesitamos una verdadera convicción, una verdadera necesidad que nazca en nuestro corazón de que tú nos perdones. Una necesidad verdadera, Señor, de restaurar esa comunión que se ha perdido. Dios, hoy estamos delante de ti agradecidos porque creemos, mi Dios, que tú tienes el poder para obrar. Creemos que tú tienes, mi Señor, poder para llevarnos no solamente a tener una conciencia de pecado, sino una convicción. Dice tu palabra que el Espíritu Santo es el que trae a nosotros esa convicción de pecado. Tú has sido, Señor, tan bueno con nosotros y a veces nosotros hemos aprovechado esa gracia. Pero hoy, mi Señor, queremos pedirte, perdónanos si hemos fallado, si te hemos ofendido, si no ha habido en nosotros esos cambios, Señor, que tú estás esperando. Si así como esos cambios que hubo en Saulo, Señor, pasaran en cada uno de nosotros, ¿cómo estaría hoy tu iglesia? Hoy reconocemos, Señor, nuestras faltas y te pido, Señor, perdóname y muéstrame aquellas cosas que me son ocultas. Muéstrame, Señor, aquellos pecados que son ocultos a mis ojos, aquellas cosas que tal vez yo no me he dado cuenta que te han ofendido. Señor, muéstrame, por favor, aquellas cosas que he hecho que te han ofendido o que he ofendido a alguien más, Señor, y tal vez no me di cuenta. Perdóname, muéstrame, Señor, y perdóname.
Muéstrame, Señor, y ayúdame a cambiar. En nombre de Jesús.